Simplemente quisiera hacer una aclaración que me parece que fue impreciso en el video anterior. Y es que cuando yo tengo, digamos, explicitado a través de condiciones de Newman cuál va a ser la derivada de la temperatura tanto en esta parte como en esta parte, digamos si las dimensiones de este cuadrado en efecto son 3 de largo y 3 de ancho, pues va desde 0 hasta 3. Digamos, la forma de especificar que la variación de la temperatura, digamos, sea 0 aquí y sea 0 acá, diga, en términos de U, lo podría dar de esta forma, como ven ahí. Entonces, así U derivada parcial con respecto a X, evaluado, digamos, de 0, me da 0, ¿sí? Y eso, digamos, cambiado en nuestra versión de las funciones de X, Y y Z, esta misma información expresada sería tener esto de aquí, pero otra vez, eso a su vez deriva en que esta función de aquí es la que va a estar obligada a ser 0 y por eso obtenemos digamos, restricción con la que ya trabajamos, ¿ya? Ahora, la otra restricción con la que vamos a trabajar es que, miren, nosotros tenemos nuestra U, no tenemos esta ahí, pero en vez de estar evaluada la X minúscula en 0, va a estar evaluada en 3, ¿sí? Entonces, cuando esté evaluada en 3, ¿sí? Esto de aquí se convierte aquí también el 3, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Miren, que mi función X mayúscula prima evaluada en 3 va a terminar siendo 0, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere decir? Que en el lado derecho, en este lado de acá, la variación de la temperatura va a ser 0, ¿sí? Cuando yo varío en la coordenada X, ¿sí? Es decir, que no va a haber ni aquí ni acá, digamos, difusión de la energía calórica a partir de las bordes que están así, ¿no es cierto? Entonces, y eso, digamos, esta ecuación de aquí termina siendo la ecuación de acá, termina dándome, digamos, lo que expresa esto es lo mismo que expresa esto y es lo mismo que estaría expresando esto, ¿sí? Ya, solo que lo está expresando, digamos, en términos, tomando en cuenta, digamos, en términos de X aquí en términos de U, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo nos gustaría introducir esta condición de frontera? Tengo que introducirla no en la función sin derivar, sino en la función derivada, como hice antes, ¿sí? Ya, entonces, en ese sentido, yo lo que debería decir es cuando la X minúscula, ¿no es cierto?, es 3. Entonces, aquí, en vez de 0, tengo que poner, porque aquí la solución es así, ¿no? Sí. Entonces, aquí, lo que tiene que hacer es, mi X minúscula ser 3, ¿ya? ¿Qué es esta A? Pues recuerden, la A es al cuadrado es mi lambda y mi lambda es el valor que tengo aquí, ¿no? De mi ecuación diferencial ordinaria, ¿ya? Entonces, ahora resulta que tengo esta ecuación y tengo que cuando el X mayúscula derivada evaluada en 3, sé que esto es 0. ¿Por qué? Porque yo sé de mis condiciones de frontera dados en términos de Newman. Ya, entonces, digamos, ahora que estoy aquí, yo ya sé que todo esto de aquí tiene que ser 0. Por lo que la ecuación que me queda es, miren, si yo le paso al menos d al otro lado, sería esta de aquí. Ya. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que, ay, perdón, aquí yo tenía menos d por a, ¿no es cierto? Entonces lo que puedo hacer es este menos y este a pasarle al otro lado a dividir. ¿Por qué? Porque yo sé que el a es positivo, ¿no? Si yo le paso el d al otro lado a dividir, digamos, no sé, si es que existe esa operación. ¿Por qué? Porque justo estoy tratando de ver si es que el d es el valor 0, si está obligado a ser 0, si es distinto de 0. Entonces, el que yo le haya pasado inicialmente el d al otro lado, para tener esta ecuación, digamos, para tener la ecuación que dije, ay, ya, ¿no es cierto? Que lo que tenía era como que menos d por a, así eso tenía igualado a 0. Entonces la cosa es que mi intención es mostrarles que esta ecuación va a lucir como una que ya hemos trabajado. Y lo que hice fue, digamos erróneamente, el menos d pasarle al otro lado dividir, ¿ya? Pero no puedo hacer eso porque yo no sé cuál es el valor de d. Si es que el valor de d es 0, el rato que yo paso a dividir estoy cometiendo una monstruosidad matemática, ¿ya? Entonces, lo que hago es, como sé que el A es positivo de ley, entonces menos A es negativo, y no hay ningún problema en que el menos A negativo le pase a dividir, por lo que yo sí puedo quedarme con esta ecuación así, ¿ya? Ahora, la cosa es que de mi solución de esta ecuación diferencial ordinaria, lo que me quedó es esto. Y si es que yo logro ver que no es parte de la naturaleza del D ser 0, sino está obligado a ser 0,
ya una vez que ya introduje la información del mundo externo a mi ecuación matemática, si es que no está obligado a ser cero, entonces ya gané. Porque, digamos, yo ya, eso significa que yo puedo contar con esta solución de aquí, con esta solución coseno, ¿ya? Y entonces, digamos, ¿dónde vemos si es que va a sobrevivir o no el D en esta ecuación de acá? ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, claro, aquí si yo tengo dos cosas multiplicadas entre sí me da cero, eso quiere decir que o la primera es cero o que la segunda es cero, ¿ya? Pero, si es que está obligado, digamos, el seno a ser, por ejemplo, positivo o negativo, entonces no hay otra forma de que el D, no hay forma de que el D no deje de ser cero. Debe estar obligado a ser cero si es que yo ya sé que esto es positivo o negativo, ¿ya? Pero si es que yo sé que más bien el C, yo tengo forma, perdón, si yo tengo forma de hacer que este seno le esfuerzo a que sea cero, si yo tengo forma de obligarle al seno que sea cero siempre, entonces, digamos, perdón, no siempre ya, pero digamos, si yo tengo forma ahorita de obligarle a esta función a que sea cero, entonces el rato que se multiplica por el D, ya bastaría para que toda esta operación me dé cero, por lo que el D en su naturaleza no tendría por sí mismo, independientemente de nosotros, la necesidad de ser la constante cero. Y entonces eso es lo que buscamos, porque el rato que el D sobrevive en mi solución de aquí, no en la parte que estoy trabajando acá, si el D sobrevive, eso lo que nos está diciendo es que la función que debemos usar para generar la solución de mi ecuación diferencial parcial es en este caso el coseno y no el seno como está en el libro. En el caso de que en el libro están resolviendo con condiciones de Dirichlet, nosotros estamos ahorita resolviendo en caso Newman, ¿sí? Ya, entonces, me refiero al ejercicio de la página 71, ¿no? Entonces aquí vamos a proceder igual que antes. Yo sé que si es que yo hago que el argumento del seno sea un múltiplo de pi, entonces eso va a hacer que el seno de esos valores siempre vayan a ser cero. Y entonces eso hace que, digamos, del d no esté obligado a ser cero para que el producto de esto sí me dé cero, ¿sí? Entonces, yo sé que esto tiene que cumplirse y tengo un chance de formas de jugar con los valores que puede tomar esto y esto de acá. ¿Por qué? Porque como les digo, lo que yo puedo hacer es obligarle que a 3 veces a sean múltiplos de pi. Y entonces en todos esos casos, yo ya sé que mi seno va a ser cero. Y si es que eso pasa, el d no está obligado a ser cero. Y si el d no está obligado a ser cero, entonces yo ya puedo usar esto como solución, como parte de la solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, y justo eso es lo que pasa, digamos. Yo encontré aquí una forma de que, digamos, sea el seno, que sea esto de aquí, lo que termine siendo cero, por lo que esto de acá no está obligado a ser cero. ¿Cuál es esa forma? Siempre y cuando el A sea igual a n pi sobre 3, ¿sí? Entonces, siempre y cuando el A sea igual a n pi sobre 3, pero justo A sabemos que está relacionado con el lambda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el A cuadrado, es decir, n cuadrado pi cuadrado sobre 9, en este caso es lambda. Si es que mi lambda está considerado de esta forma, entonces el D no está obligado a anularse. Si el D no está obligado a anularse, entonces, digamos, yo ya puedo contar con que mi solución para X es la función coseno. Eso. Eso es lo que voy a llegar para la X. Ahora, si yo hago lo mismo para la Y, ¿sí? Repito el mismo procedimiento. Imagínense que también tenemos que nuestras condiciones de frontera, y tendríamos que usar también las condiciones de frontera, pero que involucran a la variable Y. En este caso serían las condiciones de frontera, supónganse de Newman, tal como en este caso, donde nos dicen que las derivadas de la función temperatura con respecto a Y va a ser cero. Eso quiere decir que la energía calórica de aquí a acá, digamos en ese sentido, a partir del borde no se va a difundir. Si es que yo digo que la variación de la temperatura es cero, cuando me trato de ir hacia arriba o hacia abajo, es decir, cuando le derivo a la U con respecto a Y, entonces lo que estaría diciendo es que esto de aquí se va a mantener aislado, ¿sí? Y aislado térmicamente, ¿no? Entonces, repitiendo lo mismo, digamos esto, en términos de sus Y's va a terminar teniendo esta forma ya. Y mayúscula, Y mayúscula. Sí, buenos días o buenas tardes, papi. ¿Perdón? Sí, dime nomás. ¿Cómo? No, ya no le oí. Ya no te oí, loco. A ver. Bueno, sigo ya. Entonces, justo, si es que yo tengo estas condiciones de Newman y me gustaría ingresarlas en la ecuación diferencial, ¿cuál ecuación diferencial? La ecuación diferencial que en este caso va a ser para Y. Recuerden que cuando ustedes
reemplazan como el producto de tres funciones a su función u en su ecuación diferencial parcial, lo que obtienen son tres ecuaciones diferenciales. Una de esas era para x de esta forma, ahora estoy haciendo para y de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si repetimos el proceso, ya que tenemos las mismas condiciones iniciales de Newman para la función y mayúscula, entonces el resultado va a ser que no solo la función x mayúscula va a ser el coseno de ax, sino que también nuestras funciones y mayúscula de y también van a terminar siendo el coseno de ax, ¿sí? Ya, entonces, luego resolvemos la ecuación diferencial que corresponde a la del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esa ecuación diferencial, si ustedes revisan la teoría, pues les va a salir t', les va a salir así, t' más, aquí hay una constante, pero esta constante va a terminar dependiendo de los índices n y m, ¿sí? Donde, bueno, me imagino que ya habrán revisado la teoría y sabrán a qué me estoy refiriendo aquí. Y ahí, si esto es igual a 0, la solución de esta cosa simplemente es que t evaluado en t es igual a e elevado a la menos alfa nm por t minúscula, ¿sí? Aquí a veces sabe estar el K, otras veces no. ¿Por qué? Porque el K, digamos, cuando no aparece es porque están considerando que es 1. ¿Qué K me estoy refiriendo al K que está aquí? Sí, a veces aparece ese K. La constante de difusividad térmica, si yo les digo que es 24, entonces aquí debe aparecer ese 24. Va a terminar apareciendo ese 24, ¿ya? Eso. Pero en este caso, si quieren, tomémosle como 1 para que se nos haga fresco trabajar. Ya, entonces, aquí ya no aparece la K. Ya, ahora, el punto es que una vez que ya están con estas tres soluciones, la U, ustedes saben, de hecho ustedes plantearon que, para empezar este problema, plantearon que su U, que va a resolver esta ecuación diferencial parcial que está aquí, lo que hicieron fue plantear que la U va a ser igual al producto de la función X mayúscula, la función Y mayúscula, la función T mayúscula, ¿ya? Entonces, en pocas, su función U, que va a depender de m y m. Este n y este m son los números enteros que usamos para generar los múltiplos de pi, ¿sí? Recuerden cuando yo hice una restricción sobre a, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso, voy a tener aquí un b, así, ya. B, ya, así. Listo. Entonces voy a seguir, ¿ya? Entonces, en vez de la X voy a poner coseno de AX, ¿sí? En vez de la Y voy a poner el coseno de BY, ¿sí? Aquí, coseno de BY. Y en vez de la T voy a poner E elevado a la menos alfa N M T, así. Ya que son las soluciones que me dieron. Pero miren, esto es solo una de todas las posibles soluciones infinitas que resuelven esta ecuación diferencial. Entonces yo quiero escribir la solución más general que pueda, de manera más general posible. Entonces lo que se hace en estos casos, digamos, es hacer una combinación lineal de todas las funciones infinitas que tengan esta forma. ¿Ya? Entonces, digamos, cuando el n vale 1 y el m vale 1, sí, yo voy a tener una solución. Aquí, 1, ¿ya? Miren, el A y el B tienen los n's y m's. ¿Por qué? Porque el A, recuerden por las restricciones que hice, es n por pi sobre 3, ¿sí? Y el B, por las restricciones que hice, es un número entero multiplicado por pi dividido para 3, ¿sí? Esas restricciones que se hizo fue justo para que sobrevivan las constantes y podamos en efecto usar estas funciones, ¿sí? Sean restricciones que se hacen sobre los argumentos de la función seno. ¿Dónde se hizo eso? Pues ya fue lo que expliqué hace un momento, ¿no es cierto? Y se toman distintos letras para evocar a los números naturales, porque no necesariamente quiero que estos índices corran juntos. Es decir, yo necesito que, por ejemplo, cuando hago que el n sea 1, el m tenga la posibilidad de ser 3, ¿sí? Y no necesariamente el número que esté multiplicado por el pi en los numeradores de estos, sea el mismo, ¿sí? Si es que yo pongo la misma letra, estoy destinado a que cuando el n vale 3, entonces el n de acá también vale 3, ¿sí me cachan? Entonces la cuestión es que, por eso, digamos, en general, esto de aquí depende de n, esto de acá también depende de m, esto depende, perdón, de m, y el alfa 1, 1, el alfa es una constante que también depende de n y de m, ¿sí? Ya. Entonces, cada una de estas soluciones, u sub n, m, para distintos valores de n y para distintos valores de m, me va a dar una función. Voy a tener infinitas funciones.
Sí, ¿por qué? Porque voy a poder poner infinitos números, infinitas combinaciones de valores que va a tomar n, e infinitas combinaciones de lo que va a tomar m, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si estoy yo teniendo infinitas soluciones, digamos en este caso, particulares para esta ecuación diferencial de aquí, es decir, cuando yo fijo el valor de n y m en unos valores determinados, lo que hago es obtener una de todas las posibles soluciones infinitas de esta ecuación diferencial. La solución general que se busca cuando nosotros usamos ecuaciones diferenciales es la combinación lineal de todas las soluciones particulares, ya que, digamos, yo voy a tener una para cuando fije un valor de n y m, voy a tener otra cuando fije otro valor de n y m, y así. Lo que tengo que hacer es sumar todas esas soluciones, ¿sí? Porque, ¿qué? A ver. Ah, eso fue todo lo que expliqué en el video anterior y un parte de este ya. Es porque está coseno de AX y ahora está el coseno de AX. Cambiaron las condiciones de frontera. Ya, las condiciones de frontera, digamos, en el ejercicio, del, yo sé que estaba el seno, no, nunca estaba el seno. El seno desapareció, las funciones que se preservaban eran, en este caso, los cosenos, ¿sí? En la teoría y ya en los videos, yo estoy trabajando con un ejercicio donde yo tengo condiciones de frontera de Dirichlet. En este problema en particular, lo que estoy haciendo es trabajar con condiciones de Newman, es decir, cuando yo, en vez de dar la información de qué es lo que pasa en la frontera en términos de la función sin derivar, doy lo que pasa, la información de lo que pasa en la frontera en términos de la derivada de esa función en esos bordes. Entonces, digamos, al introducir en particular estas condiciones de frontera que planteé para este problema, que es del mismo, es un problema similar al que les mandé de deber a que hagan, lo que terminan teniendo en este caso es ya que planteé condiciones de frontera de Newman, tanto para la dimensión X o para la función X, y de Newman para la función Y, es que a diferencia del caso anterior, las soluciones particulares de las X y de las Y no son senos, sino cosenos, ¿sí? Eso. Entonces, ¿por qué son distintas? Porque cambié las condiciones de frontera, ¿sí? Ya. A ver, algo más me están preguntando por ahí. No, es que el que sobrevive es el coseno, porque el coseno fue el único que estaba multiplicado por un coeficiente que no estaba destinado a anularse. Entonces, las funciones que están multiplicadas por coeficientes que no están destinados a anularse, entonces son las que sobreviven y las que vamos a usar para generar nuestra solución, nuestras soluciones particulares de nuestra ecuación diferencial parcial. Pero de estas soluciones particulares tengo infinitas porque voy a tener una para cada valor de n y una para cada valor, para cada par de valores nm que yo dé. Entonces, la combinación lineal, ¿cómo la expreso? Digamos, ¿cómo hago la combinación lineal de las soluciones particulares para obtener la solución general? ¿Sí? Entonces, digamos, en este caso, tengo que hacer una combinación lineal, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué? Miren, una solución particular sería cuando el n y el m es 1, eso es lo que le estaba diciendo hace un rato, ¿no? Entonces tendrían coseno de, aquí sería pi sobre 3 por x, aquí tendrían coseno de pi sobre 3 por y aquí y aquí tendrían menos alfa 1, 1, t, y ahí está una solución. ¿Qué pasa si es que mantengo el 1 en n y hago el m2? Entonces sería otra solución, 1, 2, ¿no es cierto? Ya, aquí tendría coseno de qué, tendría coseno de pi sobre 3 por x, y aquí tuviera coseno de qué, tuviera de 2 pi por y sobre 3, y aquí elevado a la menos alfa 1, 2, t, ¿sí? Ya esta sería una solución, esta sería otra, y así tendría que yo tener infinitas, ¿ya? Entonces, ¿qué significaría que yo voy a hacer una combinación lineal? Digamos, tomando solo estas dos, significa que a esta de aquí yo le tengo que multiplicar por una constante. Entonces, le voy a multiplicar esta por la constante C11, ¿sí? Ya, y que a esta de acá, a esta solución de acá, le tengo que multiplicar por otra constante. Esa constante va a ser la constante C12, ¿ya? A cada una de las soluciones que tienen esta forma, ¿sí? Que se va a ir concretando cada una de esas soluciones particulares cuando yo escojo un valor particular de n y de m. Cada una de esas tengo que multiplicarles por una constante y luego sumar todos esos resultados, ¿sí? Entonces yo voy a tener ese mismo proceso, pero hecho para infinitas funciones que voy a obtener, multiplicarles por constantes y sumarlas.
¿Cómo yo condenso la información, esta operación en la que estoy sumando todas las soluciones particulares ya multiplicadas por constantes? Pues una forma de condensar esa información es diciendo que que al final de cuentas su solución general, la solución general de su ecuación diferencial, es la función u, que depende de x, y y t, va a ser igual a la sumatoria, ¿sí? De CNMs constantes, aquí sumatoria, otra sumatoria, y aquí CNM constantes, multiplicadas por el u sub nm de x, y, t, ¿sí? Eso. Entonces, digamos, esta información de aquí está condensada de esta forma. ¿Por qué? Porque estoy sumando todas las UNMs multiplicadas por constantes. ¿Ya? Y esa es la combinación lineal. Coger las constantes, multiplicarlas por las soluciones particulares y después sumarlas entre sí para generar la solución general. Entonces aquí los contadores serían que n va desde 1 hasta el infinito y aquí m va desde 1 hasta el infinito, ¿sí? Entonces fíjense en qué pasa si en esta solución el n es 1 y el m es 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el n es 1 y el m es 1, entonces el CNM se convierte en C11 y el UNM se convierte en U11, ¿sí? Entonces, el C11 es el que yo tengo aquí y el U sub 1 es todo esto que tengo acá. Entonces, como ven, cuando el n es 1 y el m es 1, todo esto se convierte en esta expresión que está aquí. Cuando el n es 1 y el m es 2, todo esto se convierte en esta expresión que tengo acá. Y como estas sumatorias hacen que yo sume todos los resultados, entonces, digamos, en efecto, la solución que tengo aquí ya sería como que la solución general de la ecuación del calor. Sin embargo, mi ecuación del calor me va a venir con una condición inicial, no solamente de frontera. Entonces, esta condición inicial es la que yo tengo que ingresar aquí. ¿Para qué? Porque esto, digamos, esta forma de esta expresión matemática es, digamos, simplemente, otra vez, una familia de funciones. Una familia de funciones que si yo las dibujara, otra vez mancharía todo el pizarrón de negro, si dibujo a toda esa familia de funciones. Y lo que va a hacer, digamos, esta condición inicial, que son datos de cómo se distribuye la temperatura al inicio, es permitirme ingresar información del mundo concreto, del ejemplo, del ejercicio en particular que yo esté teniendo, a, digamos, esta ecuación, esta forma general matemática. Entonces, en pocas, lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen así, ¿no? Voy a reescribir esta ecuación, pero ya ampliando reexpresando esto, ¿no? Y entonces yo tenía aquí coseno de qué? Tenía n por pi sobre, y aquí es la longitud horizontal del cuadrado. Esta longitud horizontal del cuadrado en este caso era 3, ¿sí? ¿Ya? Y esto por x. Luego aquí tenía coseno, ¿no es cierto? Y aquí tengo m por pi por x sobre 3, donde, digamos, esto es la longitud, perdón. Esta es la longitud vertical de mi objeto cuadrado, ¿no? En este caso, eso. Este 3 es la longitud vertical del cuadrado que tenía y este 3 es la longitud horizontal. Pero supónganse que no tengo un cuadrado, sino que tengo un rectángulo y esta de aquí es 5. Entonces acá abajo en este denominador estaría el 5. ¿Ya? Ya. Y aquí yo tengo e elevado a la menos alfa, n, m y todo esto por t. Así. Y esta es nuestra solución general. Pero fíjense en que, otra vez si yo dibujo esta expresión lo que me va a dar es como que una familia de curvas donde todas esas curvas dibujadas simultáneamente van a manchar todo el pizarrón de negro. Entonces yo quisiera saber cuáles son estas constantes, cómo obtenerlas. ¿Será que puedo obtenerlas? La cuestión es que sí, yo las puedo obtener ingresando en esta solución la condición inicial. ¿Sí? ¿Cuál sería la condición inicial? ¿Cómo les dan una condición inicial? Entonces, parte del problema va a ser que ustedes van a tener esta información ya. Que el U evaluado en X, y para el tiempo 0, ¿sí? Que para cualquier valor de X, ¿sí? Que va desde 0 hasta 3. Para cualquier valor de Y que va desde 0 hasta 3, que son las dimensiones de nuestro cuadrado sobre el que estábamos trabajando, ustedes van a tener la información. Miren, van a tener la información de la temperatura al tiempo inicial para todos los puntos internos y externos de su placa,
¿sí? La distribución de temperatura significa eso, cuál es la temperatura en todos los puntos del objeto sobre el que se está difundiendo la energía calórica, ¿sí? Entonces, digamos, para el tiempo cero, supónganse que esa función es la función constante K como le tenían en su problema, ¿ya? Pero en vez de ser la constante K puede ser cualquiera, ¿ya? Puede ser el problema de deber, me refiero, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, no sé, 3x elevado a la y, ¿sí? Puede ser 3x simplemente, puede ser 2 por y, cosas así, ¿ya? Entonces, supónganse que es 2y, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, ¿cómo ingresamos esta condición inicial? Es decir, la distribución. Un ratito, esperen, ya, que no quiero que se caiga la pizarra. Ah, bueno, tal vez se caiga la pizarra, ya, pero ya. Entonces, esta condición inicial viene dada, ¿no es cierto?, en el problema. Ahora, la cuestión es cómo le ingreso esta condición inicial acá para poder yo determinar estas constantes infinitas. Entonces, yo sí puedo hacer eso. Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente, ¿ya? Ajá, a ver, ya. Lo que hago es que, ¿qué me dice esta condición inicial? Esta condición inicial me dice que cuando el tiempo es cero, ¿sí? La función se convierte en 2y. ¿Cuál función? Mi función u. Entonces, lo que voy a hacer es eso. Voy a hacer 0 en el lado izquierdo y 0 en el lado derecho, ¿no es cierto? Haciendo 0 en este lado de aquí, ¿sí? Y haciendo 0 en este lado de acá, que es donde, los únicos lugares donde estaba la t, ¿sí? Encima del exponente y en este lado de acá. Entonces, lo que yo voy a tener es que e elevado a la 0, pues me da 1. Y por eso, digamos, voy a tener esta expresión matemática de aquí. Sí, pero a su vez yo sé que u evaluado en x, y tiempo 0, ¿sí? Es la función 2y. Entonces yo ya sé que esto de aquí sería la función 2y. ¿Ya? Ajá. Ya, en general, digamos, esta función va a venir dada de dato en su problema, ¿ya? Supónganse que pongo 2y más de x, ¿ya? 2y más de x, sí. Eso. Ya, y ahora la cosa es, ¿cómo rayos hacemos para encontrar el CNM? Y ahí es cuando viene lo de las series de Fourier, ¿sí? Entonces, esto les quiero mostrar ya de manera más concreta, indicándoles mi pantallita y el libro, ¿ya? Entonces, hasta ahí pueden preguntarme cosas mientras empiezo a buscar esa información de la que hablo. Um, Denme un segundito ya, que estoy buscando el libro. Ya, entonces, digamos, ya tengo mi PDF recuperado, ya le arreglé un chance a mi compu. Entonces, les muestro, ¿sí? Fíjense que yo les había indicado cuáles páginas trabajar, ¿no? Entonces nosotros, digamos, en la página 71, justo tenemos el problema que explico en los videos. Y ya todo esto es como que lo que ya trabajé y estamos en este punto, ¿sí? Pero, digamos, claro, aquí la solución está con los senos. ¿Por qué? Porque las condiciones de frontera vinieron del tipo de Dirichlet, ¿sí? Mientras que yo trabajé ahorita con un problema que las condiciones de frontera venían tipo Newman, ¿sí? Entonces, en este problema, digamos, el equivalente es que en vez de nosotros tener senos, tenemos cosenos, ¿no es cierto? Entonces piensen que aquí está el coseno y aquí está el coseno. Y esta función de aquí, fíjense, es la función u evaluada en x y y para el tiempo cero, que para el caso que yo estaba mostrando en la pizarra era simplemente 2y más x, ¿sí? Entonces, en vez de esto estaría 2y más x, en pocas, ¿sí? Ya. Una forma de hablar de esa función 2y más x que puse en particular es decir que aquí simplemente vamos a tener una función que depende solamente de x y de y esa función es a la que le está llamando aquí en el libro la función f, ¿ya? Es esta función f, ¿sí ven? O sea, lo que haces en vez de poner esto es poner una función que depende de x y de y, ¿sí? Ya no depende del tiempo porque justo fijamos el tiempo igual a 0.
Entonces, y esa función en el caso particular que yo puse en la pizarra, es la función 2y más x, miren. ¿Ya? Ese es mi f de xy. ¿Ya? Entonces, la cosa es que aquí es donde usamos las series de Fourier. Ahora, para poder entender mejor esto de las series de Fourier, vámonos del mismo librito. Y hay una parte donde nos hablan de las series de Fourier, ¿no? Nos dicen justo aquí, Fourier series. Ya, entonces, ahora, esto yo hice un video en particular de las series de Fourier para hablar de eso, ¿no? Entonces, no voy a redundar con eso, a menos de que tengan preguntas. Pero fíjense que la forma en cómo plantea aquí las series de Fourier es distinta como yo les había mostrado. ¿Por qué? Porque las series de Fourier, como yo les había mostrado, el argumento del coseno y del seno no eran n pi por x sobre l, donde l es la longitud horizontal y vertical en este caso sería, bueno, la longitud horizontal, perdón, porque aquí está trabajando el problema solamente en una dimensión. Y a la longitud horizontal de donde se está desarrollando el fenómeno, ¿sí? Ya, entonces, en el caso que yo había puesto las series de Fourier, había trabajado las series de Fourier así, como que yo les había dicho que cualquier función puede, en general, digamos, continua, puede expresarse como una combinación lineal de estas funciones, les había dicho, de la función u, de la función coseno de nx y, digamos, seno de mx, sí, mx, así, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que yo haga una combinación lineal sobre esta base de funciones? Significa que voy a coger cada una de estas funciones, les voy a multiplicar por constantes y después voy a sumar los resultados. Entonces, esta función puede desarrollarse en series de Fourier. Si es que yo cojo una constante y le multiplico por el 1, ya digamos que esa constante le llamo a 0. Si cojo otra constante y le multiplico por el coseno de nx cuando el n vale 1. Sí, porque aquí no tengo solo 3 funciones, aquí están infinitas funciones. ¿Por qué? Porque el n y el m pueden tomar cualquier valor de los números naturales, ¿sí cachan? Entonces, digamos, cuando el n es 1, yo tengo la función coseno de 1x. Entonces yo te decía, bueno, cojamos otra constante y le multiplicamos por el coseno de 1x. Luego, cuando el n es 2, voy a tener otra función, ¿no es cierto? Aquí va a ser el coseno de 2x. Entonces, a ese coseno de 2x le voy a multiplicar por otra constante, que en este caso sería el a2 por el coseno de 2x. Y así, bla, 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 bla. Luego haría lo propio con los senos. Digamos, al seno de mx le multiplicaría, primero concretaría el valor de m en un valor, que en este caso puede ser 1. Entonces yo tendría el seno de x, que es una función que está contenida en este conjunto, le tengo que multiplicar por una constante. Entonces en este caso sería la constante, digamos, b1. Entonces yo tengo seno de x. Luego, ¿qué pasa si m es 2? Entonces yo tendría que una función que forma parte de este conjunto es el seno de 2x y a ese le voy a multiplicar por otra constante. Y así, ¿no es cierto? Bla, bla, al infinito. Yo sé que la suma infinita esta, para ciertas funciones, dependiendo de cómo yo cojo estas constantes, va a converger, ¿sí? Es decir, va a darme un valor distinto del infinito, ¿ya? Como les he venido mencionando en algunos videos, no siempre la suma de infinitos números nos da infinito. Hay formas de que nos dé, digamos, un número concreto distinto del infinito, ¿ya? Ya, entonces esta es la forma en la que yo les decía que tenemos las series de Fourier y lo que nosotros logramos, digamos, ver es que para estas constantes hay formas de obtener estas constantes, ya que hay una, digamos, llegamos a unas fórmulas para poder determinar cuáles son estas constantes, ¿ya? Entonces, ya, faltan 5 minutos, les mando otro enlace cuando ya falte uno, ya pides. Ahora, nosotros sí tenemos formas de encontrar esas constantes, pero ¿qué rayos son estas constantes y qué nos quiere decir esto? Entonces, lo que les decía la otra vez ya, siempre que ustedes desarrollan una función en algún tipo de serie, tipo, por ejemplo, le desarrollan en series de Taylor o le desarrollan en series de Fourier, lo que quiere decir es que ustedes sí conocen es posible que ustedes sí conozcan y de hecho van a necesitar saber cuál es la función que le están desarrollando en series. Digamos, no es que ustedes, esto de aquí es indeterminado y la forma de determinarlo es a través de este conjunto de operaciones. No es, no es la intención de esta expresión matemática. La intención de esta expresión matemática es que ustedes aquí tienen una f de x que conocen. Supónganse que esa f de x es justo, no sé, 3x, ¿ya? Entonces, ustedes con la función f de x, digamos que es 3x, ¿ya? Pero ustedes quieren obtener los mismos valores que hubieran obtenido con la función 3x, haciendo, en vez de multiplicando el 3 por los valores de x, haciendo todas estas operaciones.
poniendo el valor de x aquí, sacándole el coseno y multiplicándole por esta constante, poniendo el valor de x en particular aquí, multiplicándole por 2 el coseno y multiplicándole por esa constante y así. Y entonces, digamos, si es que, por ejemplo, x es igual a 1, ¿sí? Mi f de x, yo ya sé que me va a dar, ya, si yo tengo que x es igual a 1, mi f de x yo ya sé que me va a dar 3, ¿ya? Ahora, todo este chorizo de operaciones que está aquí, cuando el x vale 3, también tiene que, cuando el x vale 1, también tiene que darme de solución el 3, ¿sí? Y que esto que está pasando para el caso de que x tomó 1 va a pasar para cualquier valor que pueda tomar x. Entonces, en ese caso, para cualquier valor que pueda tomar x, yo voy a tener sus correspondientes imágenes, x de f de x. Estos pares ordenados es en realidad a lo que se le llama función. Ahora, fíjense en que ya está pasando exactamente lo mismo, según lo que estoy ahorita diciendo, les va a pasar exactamente lo mismo para el conjunto de operaciones distintas al acto de operar 3 por x, que están en este lado derecho. Para cada valor de x voy a obtener los mismos valores que yo hubiera obtenido si reemplazaba en f de x. Entonces eso quiere decir que yo exactamente esos mismos pares ordenados, sí, voy a obtener, en vez de usando f de x, voy a obtener haciendo estas operaciones, ¿sí? Entonces yo tengo el mismo conjunto de pares ordenados. Si yo, para el valor 2, yo aquí tendría 6, para el valor 3, yo aquí tendría 9, y así. Entonces, si yo logro obtener eso, significa que esta función del lado izquierdo es lo mismo que la función del lado derecho, ¿sí? Entonces, igual se refiere a eso. Ya, ahora, ¿por qué ponemos de esta forma? Bueno, cuando ustedes hacen una cuestión que se llama análisis espectral es cuando les sirve. ¿Por qué? Porque estos coeficientes como que les indica cuál de estos sumandos es el más relevante. Y si es que, digamos, lo que ustedes están analizando es un fenómeno ondulatorio, entonces, digamos, justo los senos y los cosenos van a representar ondas que están entremezcladas con otras ondas que forman una cosa que se llama paquete de ondas. Y la luz, en general, es un paquete de ondas, no es una sola onda, sino que el rato que hacen este análisis se dan cuenta cuál de esas ondas que forman el paquete de ondas es la más relevante. Y la más relevante en qué sentido? Pues en el que ustedes estén usando las ondas. Por ejemplo, si es que yo llamo por teléfono, no sé, a mi mamá, no quiero que termine llamándole, no sé, a algún, a algún estudiante, por ejemplo, ya. ¿Cómo hace para contactar mi teléfono exactamente el receptor y el transmisor adecuado, ¿no es cierto? Entonces necesita buscar entre todo el paquete de ondas que está en el medio ambiente, cuál en particular tiene que escoger para conectar a dos personas. Entonces, digamos, por eso estos coeficientes nos van a hablar de eso. Estos coeficientes sí pueden ser calculados y nosotros teníamos unas fórmulas para calcularlos, ¿ya? Que les había mostrado. Ahora, esto de aquí es cierto, porque estoy usando la base, digamos, esto se puede hacer y es verdad, pero en este caso yo estoy usando la base 1 coseno, miren el argumento de nx y el argumento de la función seno estoy usando mx, ¿sí? Pero en el libro se está usando otros argumentos, se está usando otra base, ¿sí? Entonces, voy a continuar a hablar de eso en la siguiente tutoría, ¿ya? Entonces, ya les mando el enlace, ¿sí? Porque ya falta un minuto. Conectar.